Hola, mi nombre es Luis Fernando Morales, tengo 26 años y aunque soy originario de Guadalajara, Jalisco, actualmente vivo en Japón. Llegué aquí hace un par de años porque a mi esposa, María Fernanda, le ofrecieron un puesto como traductora para una empresa de tecnología en Yokohama. Al principio no sabía qué iba a hacer yo. No hablo japonés y mucho menos tenía estudios en algo que me sirviera aquí. Pero a través de un conocido de un amigo mexicano que llevaba tiempo en Japón, conseguí un trabajo como trailero, repartiendo verduras y frutas frescas desde las zonas agrícolas hasta las ciudades grandes. Mi ruta más común era desde una zona rural llamada Shirakawa, en la prefectura de Fukushima, hasta los mercados de Sendai. Eran 6 horas de ida y 6 de vuelta, y normalmente hacía ese recorrido 3 veces por semana. El trabajo no era complicado, pero sí solitario. En muchas partes de la carretera solo había campos de arroz, bosques espesos y pequeños pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Las primeras semanas todo fue bien, hasta que una noche, mientras cenábamos en casa, mi esposa me contó una historia que aquí, según ella, es muy conocida entre los camioneros. Lo dijo como una broma, pero desde ese día no he podido olvidarlo. Me contó que en las carreteras rurales de Japón, sobre todo en zonas frías y poco transitadas, los traileros a veces se encuentran con una mujer joven, hermosa, de cabello rubio y ojos claros. Algo que en Japón es raro, pero no imposible. Ella se aparece caminando sola en la carretera, en plena noche, con un vestido blanco. Se dice que cuando los camioneros se detienen para ofrecerle un aventón, ella se sube sin decir mucho y pide que la lleven a un lugar solitario. Pero al llegar, cuando el conductor intenta acercarse a ella, la mujer se quita el vestido y debajo, en su vientre, tiene una herida abierta, como si su abdomen hubiera sido cortado de lado a lado, dejando ver lo que hay adentro. Mi esposa me aseguró que era una leyenda para asustar, pero me dijo que en Japón la llaman Hara Kiri Onna, la mujer del vientre abierto. La primera vez que hice la ruta después de escuchar eso, me reí de mí mismo por estar nervioso, pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. En 3 ocasiones distintas, vi a una mujer caminando por la orilla de la carretera, de noche, en tramos solitarios entre Shirakawa y Furudono. Siempre era la misma, rubia, joven, muy bonita. Demasiado para estar sola en medio de la nada a temperaturas bajo cero. Cada vez que la veía, bajaba la velocidad, pero algo dentro de mí me decía que no debía detenerme. Ella siempre volteaba a mirarme, y su sonrisa era extraña, como si supiera que yo la observaba con miedo. Una noche de invierno, cerca de la 1:30 de la madrugada, me tocó manejar con neblina densa. Apenas podía ver más de 10 metros delante del camión. Fue en una curva cerrada, cerca de un pequeño puente de madera, cuando mis luces iluminaron una figura. Era ella. Estaba de pie en medio del carril, descalza, con su vestido blanco ondeando por el viento helado. No tuve más remedio que frenar bruscamente para no atropellarla. Ella no se movió, solo me miró y empezó a caminar lentamente hacia la puerta del camión. No sé por qué, pero sentí que si abría, algo horrible pasaría. Así que aceleré y pasé a su lado. En ese momento, lo juro, vi claramente que sus pies no tocaban el suelo. Después de esa noche, empezaron las pesadillas. Soñaba que conducía por la misma carretera y que ella estaba sentada a mi lado, sonriendo. En el sueño, yo paraba el camión en un descampado y ella se inclinaba hacia mí como si fuera a besarme. Pero al tocarme,
Su piel estaba fría como el hielo. Y entonces, con un movimiento rápido, se abría el vestido. Ahí estaba, su vientre rajado, las costillas marcadas y un vacío oscuro dentro, como si no hubiera órganos, solo un hueco profundo que absorbía la luz. En el sueño yo intentaba gritar, pero no podía. Ella acercaba su rostro al mío y susurraba algo en japonés. Anata mo suguni, que más tarde descubrí que significa tú también, muy pronto. Lo peor es que en 2 ocasiones después, al despertar, sentí un dolor extraño en mi abdomen, justo en la misma zona de la herida que ella tenía. Incluso una mañana, noté que en mi piel había una línea roja, como una marca. Desde entonces, cada vez que voy hacia Sendai por esa ruta, tomo un desvío mucho más largo para no pasar por el puente donde la vi la última vez. Pero hace apenas 3 días, mientras dormía en la cabina del camión en un estacionamiento de Koriyama, soñé con ella otra vez. En esta ocasión no sonreía. Estaba de pie frente a mi camión y golpeaba el parabrisas con ambas manos, dejando marcas ensangrentadas. Cuando desperté, el vidrio estaba limpio, pero en el suelo, justo enfrente, había huellas de pies descalzos que se alejaban hacia la oscuridad. No sé cuánto más pueda seguir con este trabajo, pero si alguna vez manejan por las carreteras rurales de Japón y ven a una mujer rubia, sola, con un vestido blanco, no se detengan. Buenas noches a todos. Les escribo desde Japón, exactamente desde un pequeño hostal en el distrito de Adachi, al norte de Tokio, donde me encuentro descansando unos días, luego de una de las experiencias más extrañas y aterradoras que he vivido. Me llamo Juan Pablo, soy originario de Oaxaca, México, y vine a este país gracias a una oportunidad de trabajo que jamás me imaginé tener. Mi trabajo era sencillo en papel, pero muy bien pagado. Transportar electrodomésticos grandes como refrigeradores, televisores, estufas, a través de las principales ciudades japonesas. Mis rutas cubrían lugares como Saitama, Chiba y hasta zonas industriales en Yokohama. Todo iba bien. Me dieron un camión enorme, equipado con una pequeña litera atrás, un baño improvisado que podía cubrir con un cojín, una cocinita con parrilla eléctrica, refrigerador y espacio suficiente para descansar cuando no estaba en ruta. Al principio, todo era perfecto. Mandaba dinero a mi familia en Oaxaca. Me encantaba mirar las luces de Shibuya desde el volante mientras manejaba de noche. No pagaba renta, vivía en mi camión y comía lo que me preparaba. Tenía la vida que muchos sueñan. Pero al mes de estar trabajando, comenzaron a pasar cosas que no entiendo ni hasta el día de hoy. Todo empezó con murmullos. Mientras descargaba el equipo en ciertas calles de Kawasaki, notaba que los japoneses me veían raro. Hablaban en su idioma mientras me miraban de reojo. Yo no entiendo japonés, así que le preguntaba a mi traductor oficial de la empresa, un señor serio llamado Tanaka, que qué decían. Él siempre respondía lo mismo. Dicen que nunca te habían visto. Les da curiosidad, nada más. Pero no era una curiosidad común. Cuando los saludaba, se quedaban completamente callados, como si los hubiera interrumpido de algo que no debía escuchar. Se miraban entre ellos. Algo escondían. Después vinieron los golpes. Mientras manejaba por la ruta 16 en Saitama, comencé a escuchar golpes secos atrás del camión, como si alguien moviera los refrigeradores. Me bajaba a revisar. Nada. Todo perfectamente asegurado. Por las noches,
Cuando estacionaba en los aparcamientos de descanso, escuchaba cómo tocaban el vidrio de la cabina o veía cómo las luces del baño parpadeaban, aunque estuviera el sistema apagado. Yo trataba de justificarlo. Fallas eléctricas, el frío, el estrés. Incluso pensé que eran los videos de terror que solía ver para dormir, que me estaban sugestionando. Me reía de mí mismo. Pero un día, mientras manejaba por la autopista Shuto Expressway, justo cerca del cruce de Ikebukuro, algo pasó que ya no pude explicar. Mientras manejaba de noche, vi por el retrovisor a alguien sentado justo detrás de mí. No me asusté de inmediato. Pensé que tal vez había dejado la puerta trasera abierta o que alguien se había subido sin que me diera cuenta. Pero cuando volteé, no había nadie. Sin embargo, el reflejo seguía ahí, como si el espejo mostrara una realidad distinta. Era un hombre, alto, con ropa vieja, sin rostro. Su cara era como piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz, solo una masa. Y lo más jodido es que me miraba, aunque no tuviera ojos. Lo sentía. Esa noche, soñé que me bajaba del camión para orinar en un bosque cerca de Mount Takao, una ruta donde a veces me tocaba pasar. Y cuando me volteaba para regresar al camión, veía al mismo hombre, sin rostro, subiéndose al volante y arrancando el tráiler. Corría desesperado detrás de él, pero no podía alcanzarlo. A los lados del camino, cientos de personas sin cara me miraban, me señalaban. Desperté bañado en sudor. Eso ya no era estrés, eso ya era algo más. Una semana después, conocí a Kenji, un joven traductor que trabajaba ocasionalmente con extranjeros en una estación de carga cerca de Ueno. Hablaba español, inglés y japonés perfecto. Nos caímos bien y salimos a comer ramen varias veces. Un día le conté todo lo que me había pasado con el camión. Kenji se puso serio, bajó la mirada y me dijo algo que nunca voy a olvidar. No sé si te lo deban decir, pero ese camión en el que tú estás no era nuevo. Pertenecía a un señor llamado Hiroshi Kagawa. Tenía 43 años. Se dedicaba a lo mismo que tú, transporte pesado para la empresa. Pero Hiroshi tenía deudas, con gente muy peligrosa aquí en Japón. Un día desapareció. ¿Cómo que desapareció?, le pregunté. Lo encontraron 3 días después, en una zona montañosa de Gunma. El camión estaba en medio del bosque, sin marcas de choque, sin rastro de nadie. Pero Hiroshi estaba dentro. Le habían arrancado el rostro, entero, como si se lo hubieran pelado. Ahí supe que lo que veía no era un sueño. Era él, era Hiroshi, el que me miraba en el retrovisor, el que se subía al volante, el que quería su camión de vuelta. Desde entonces, cada vez que veo por el espejo, intento no mirar demasiado, porque sé que si lo hago, va a estar ahí. Gracias por leer mi historia. Sé que parece irreal, pero si alguien sabe algo más de este tipo de cosas, o si han vivido algo parecido, por favor, escríbanme. No sé si continuar en este trabajo, si regresar a México o quedarme. Solo sé que cada noche en ese camión es un infierno. Gracias por escuchar mi historia. Si pueden ayudarme, estaré leyendo. Juan Pablo, desde Adachi, Tokio,